Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos muy bien, comenzando una nueva semana con este programa que comienza, por supuesto, con una pregunta. ¿En dónde estamos? Estamos hoy en CX30 Radio Nacional, ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, en un día 24 de abril del año 2023. Estamos en compañía de Jorge Faget o Faguet, no sé cómo se pronuncia, Jorge, cómo te parece más elegante, más apropiado y sobre todo cómo es que se pronuncia, ¿no? De un gran compañero de trabajo también, junto a Damián, son dos excelentes operadores. Hoy le toca a Jorge. Son como esos mediocampistas, ¿viste? Que entra uno o el otro y prácticamente juegan de la misma manera. No se extraña si está uno o el otro, y los dos, por supuesto, de un alto nivel, ¿no? De competencia alta, de alta competitividad. Después arreglamos, Jorge. ¿Qué les iba a decir? Se diría Fayet, claro, porque debe ser catalán, ¿verdad? De origen catalán, supongo yo. Jorge Fayet. ¿En dónde estamos? Vamos a hacer un repaso de algunas situaciones que está viviendo el país y quizá hoy podamos titular Crónicas de una debilidad de la autoridad estatal o Crónicas de una autoridad estatal débil. Crónicas de la debilidad de la autoridad estatal o algo por el estilo. Y capaz que ponemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hoy vamos a tratar en profundidad el tema educación sobre ese episodio ocurrido hace unos días atrás, perdón, porque iba a empezar con había una vez, después empezaremos así, había una vez en Montevideo en la cual se iba a arreglar una escalera, se iba a hacer una rampa y se iba a reparar un ascensor en el Instituto IABA, el liceo IABA que está ahí atrás de la Universidad de la República, pero no pudieron hacer las obras porque estudiantes agremiados o gremialistas estudiantiles se opusieron, inclusive cobijados, protegidos por el director de ese liceo. Pero antes quiero tocar un tema que es para mí muy, muy importante por lo significativo, lo molesto, lo terrible, lo asqueroso, lo sucio, que es la contaminación sonora que provoca la Intendencia de Montevideo acá en la zona del Prado, cuando se realizan espectáculos como los realizados el día viernes, el día sábado y creo que a partir de jueves, pero no, el jueves fue prueba de sonido. Bueno, de tarde no se podía estar. Los que habitamos por acá, por la zona del Prado, directamente no podés ver televisión, no podés escuchar radio. Si querés leer, te desconcentrás, porque es un sonido altísimo, altamente invasivo, que penetra en las habitaciones de la casa de cualquier habitante acá del Prado, de cualquier ciudadano, y estamos hablando de un espectáculo realizado en el predio de la Asociación Rural, que está aproximadamente, y yo te diría que sin exagerarte, a unas 12, 13 cuadras del lugar en el que yo habito, de mi casa. Entonces, a 12, 13 cuadras, que vos tengas un sonido como que prácticamente el recital te lo hacen en el fondo de tu casa, como si hubiera una mega fiesta y decís ese día marché al espiedo, los que somos ya veteranos, decir, no voy a poder dormir temprano, me tendré que ir a otro lado o me tendré que aguantar porque hay una super fiesta y van a estar hasta las 5 de la mañana a todo lo que da con la matraca sonora de un espanto de sonido que no es música, evidentemente. Es todo un... Bueno, ¿qué pasa con la contaminación sonora sobre la cual dispone la Intendencia de Montevideo con un decreto que establece altísimas multas para aquellos que contaminan con el sonido? Bueno, evidentemente hacia la Intendencia eso no se aplica. Parece que ya el país de que todos somos iguales ante la ley, el principio de esa equivalencia legal, de una ciudadanía republicana a la cual, bueno, le va ensayo cada responsabilidad y cada derecho, ya no se aplica más. Ya estamos en el país de los hijos y los centenados, de los mayorazgos, de todo eso que la Constitución dice que terminantemente está abolido en nuestro país desde que se inició como república independiente, autónoma, soberana a partir de 1830, con sus respectivas modificaciones, siendo la misma Constitución en un hilo histórico que nos dice que todos somos iguales ante la ley. Pero no se aplica eso de que todos somos iguales ante la ley, porque si cualquiera de nosotros cometiera algún tipo de sonido desproporcionado, cualquiera, Jorge, por ejemplo, yo, vos, el que me estás escuchando, y te va a recaer una multa altísima. Pero la Intendencia, dale que va las 24 horas
con un sonido espantoso, invasivo, que impide directamente habitar en tu casa habitación con tu familia de un modo normal, como tiene que ser. Son 2 días de descalabro total, donde uno no sabe qué hacer, si subir el volumen de la televisión, si ponerse algodones en los oídos y dedicarse a leer un rato. Bueno, un desastre, lo tengo que decir porque esto es realmente motivo, tendría que ser motivo de denuncia. Pero acá nadie denuncia nada. En este país somos todos borregos, calladitos la boca. Y seguramente muchos en Montevideo se sabe que son de la misma afiliación ideológica y cómo van a hacer una denuncia masiva y reclamar por esa contaminación sonora que la propia Intendencia propicia organizando estos espectáculos sobre los cuales se cobra mucho dinero y a su vez se vendió brownies. Me dijo mi sobrino que pasó por ahí porque tuvo que ir a la casa de sus padres, era una nube insoportable de marihuana cuando se atravesaba esa zona del Prado, prácticamente campamentos de multitudes afuera y adentro, un mitin del Partido Comunista debajo del viaducto de Montevideo, más o menos unas 5 cuadras llenas de gente, haciendo un mitin cortando el acceso a Graciada. Eso no se dice. Las cosas que no se dicen, las cosas que no se deben hacer, pero se hacen y no se dicen en la ciudad de Montevideo. Mi sobrino me decía con total inocencia, pensé, tío, que habían cortado por reparaciones. Me mostró con videos, después vamos a pasar todo ese informe que él me dio, muy detallado, muy prolijo, incluso sugiriéndome una idea. Creo que es una idea interesante, algo así como lo que no se sabe, buscar un título en el programa y empezar a difundir la cantidad de cosas que hace la izquierda organizada, militante, ya preparándose en estos ejercicios prerevolucionarios para tomar, ahora tomando las calles, copando las calles y pretendiendo tomar nuevamente los poderes del Estado. Está complicada la cosa para los que queremos vivir una vida pacífica, republicana, democrática, vivir de acuerdo a la racionalidad, de un orden de autoridad que nos reglamente conductas para poder convivir pacíficamente. Bueno, con esta gente no se puede. Es impresionante, por doquier todo es la anomia, todo es la anomia, el caos, la verbena, la joda, discúlpame la expresión, pero todo es así, apabullando a multitudes de nuevas generaciones aturdidas por los hábitos a las distintas adicciones y esa música, por supuesto, toda de bandas pertenecientes al Partido Comunista del Uruguay y de Argentina, apenas te las nombro, bueno, qué sé yo, La Vela Puerca no te va a gustar, Trotsky Vengarán, ¿no? Bueno, me salió por otro lado. Eh, y cantidad de bandas argentinas que están todas connotadamente vinculadas, identificadas con la cámpora y con el kirchnerismo. Bueno, ese espectáculo nefasto, que sale mucho dinero además en su entrada, tenía, bueno, un montón de tipos de repostería con cannabis, bueno, todo así, inclusive hay reportes de gente que quedó realmente en muy mal estado físicamente. Hay cantidad de jóvenes que tuvieron que ser internados, que colapsaron, que quedaron tirados en el piso, con distintas afecciones graves por, claro, la sobredosis. No había control sanitario, no habían autoridades que controlaran nada. ¿Cómo es posible que eso pase en la capital de la República Oriental del Uruguay? Y esta señora, ¿qué tiene que decirnos respecto a este tema? Digo, esta señora, la intendente de Montevideo, Carolina Cose. ¿Te parece, Jorge, poner esta especie de reclamo que hace un ciudadano? Es un video corto que está viralizado por cosas que ella dice que no se entienden bien. Yo incluso creo que habría que encomendarle a Ethan, ¿se acuerdan de Misión Imposible? Usted tiene una misión imposible, detectar el sentido de las palabras de Carolina Cose, interpretar si acaso hay algún viso de racionalidad, y si no es así, cuál es la ultraintención de esos mensajes que son realmente malos, escandalosos desde el punto de vista de la racionalidad y del conocimiento de las cosas. Usted me podría decir, además me podría investigar, se animaría a investigar, señor Ethan, si Carolina Cose proviene del Partido Comunista del Uruguay y figura como una persona independiente, emergiendo desde quién sabe dónde en el Frente Amplio. Bueno, cuántas cosas para averiguar que no se averiguan, que no se investigan, ni desde el periodismo, porque hay poco periodismo de investigación, ni desde la inteligencia de los partidos políticos, a los que no tampoco les interesa, porque siquiera les interesó llevar adelante un juicio político a esta señora que hace todas estas cosas, que propició una campaña de merchandising totalmente ilegal contra la ley de urgente consideración, contra un acto legislativo,
un acto de autoridad por el cual se, bueno, sufragó y se votó a este gobierno y llevó adelante con recursos de todos nosotros una campaña de merchandising contra la LUC, por ejemplo, que llevó adelante gastos innecesarios por doquier y que no va a rendir cuentas a la Junta Departamental como lo exige la Constitución de la República. Sin embargo, la clase política del Uruguay parece haber pactado un gran pacto de silencio en los temas centrales del Estado Nacional y vamos derivando entonces en ese conventillo de debates laterales y estériles que van agotando a la opinión pública en el circo barato de una política que no es resolutiva respecto a los grandes temas. Acá hay uno, esto, Montevideo destrozada, muy deficiente en la recolección de la basura y la limpieza, con el estado de las calles realmente muy, muy malo, con calles que están destrozadas en prácticamente todos los barrios de Montevideo, con graves problemas de saneamiento, por eso apenas caen unas gotas y se inunda Montevideo, porque no se hizo obra de reparación, no se hizo obra de reconstrucción del saneamiento de la ciudad de Montevideo durante estos 33 años que lleva el Frente Amplio en este gobierno, pero sí se dedican a cobrarlos mucha plata. Nos cobran carísimo. Vivir en Montevideo es una de las ciudades más caras del mundo, con contribuciones inmobiliarias que ahora subieron desde un 24 a un 50% en esa gradualidad, porque siguen con el lema socialista, la consigna, no solo consigna, sino aplicada, hecha realidad, fiscal, de paga más el que tiene más y paga menos el que tiene menos, ¿no? Y entonces te van haciendo una gradualidad en cuanto a tu patrimonio, la zona en la que vivís, qué tipo de casa habitación tenés, y te van aforando gradualmente, como pasa con los coches. Pues bien, en las ciudades más caras del mundo, las ciudades de los países desarrollados, de los países centrales del mundo, llámese París, Madrid, Milano, Roma, Londres, inclusive acá en la región, San Pablo, ciudades, mega ciudades, es más barato vivir, porque establecen una cuota única, una tasa impositiva única, que se aplica en ese porcentaje a todos por igual, no una tasa gradual de porcentajes según quien tiene más patrimonio. Esa persecución ya tiene un viso confiscatorio, que tiene que ver con esa mentalidad atolondrada en economía que tienen los socialistas porque utilizan el mecanismo del Estado, que ya de por sí nuestro Estado es muy intervencionista, es tutor desde el vallismo, es el Estado papá, empresario, empleador, te asegura también la seguridad social, te paga las jubilaciones, hace todo el Estado uruguayo. Entonces, de ese Estado, si vos todavía le agregás que te persiga con graduales tasas impositivas según lo que vos vas teniendo, y es muy difícil pensar que pueda ocurrir alguna vez en este país un modelo económico de desarrollo que implique a su vez un modelo educativo que eduque para ese desarrollo económico y convivir como una sociedad racional en una república, en un Estado de Derecho, con lo que preceptúa la Constitución, que no es tan difícil de entender. Pero esta gente complejizó todo con esta ideología que metieron por doquier y tenemos hoy un Estado mamotrético, un Frankenstein estatal, porque se mezclan retazos de una ideología que fracasó, que murió, pero que vuelve y se la pretende hacer vivir en esos injertos que se van haciendo entre ideologías de género, ideologías de la paridad social, de la igualdad social, de la economía distributiva, etcétera, legisladas como políticas de Estado, inclusive dentro de un sistema ya de justicia, que no responden para nada, no se reconocen en una constitución republicana que plantea el principio cardinal en nuestro orden jurídico, que es el principio de igualdad ante la ley. Y con eso ya está todo arreglado. No es necesario leyes de género, ni leyes por etnia, ni por minorías. No es necesario eso. No tiene sentido. Ya que seamos todos iguales ante la ley nos protege a todos. Y lo único que importa es que nos destaquemos en nuestros talentos y virtudes. Y todos, en calidad de ciudadanos o de habitantes del país, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Es tan difícil entender eso? Bueno, se ve que sí, pero no es tan difícil entender que con estas ideologías introducidas desde organismos internacionales, desde grandes empresas corporativas financieras, se va perpetrando un gran negocio, una gran corporación que introduce a mucha gente a ese status quo
de la clase política y del sistema político en general. Ese es el gran problema que estamos teniendo en todos nuestros países, en Latinoamérica, por hablar de nuestro continente. Y Uruguay particularmente ya está muy introducido, muy perpetrado, muy penetrado de ideologías precisamente progresistas, que son la primera cara, la primera versión del marxismo cultural, del neomarxismo, que es esto que acabo de decir. Y esta señora juega por el lado popular con estos mega espectáculos que van adoctrinando, atolondrando y dale con el pan y circo, que nos sale carísimo a todos los uruguayos. Carísimo nos sale bancar todo esto. Pero esta señora no arregla las calles, no hace saneamiento y sí sale a pedir préstamos millonarios. Y habla de la ciudad ecológica, y habla de la ciudad de los coches eléctricos, y de su preocupación porque Montevideo incluya a sus mujeres y que tenga una calidad de vida cada vez mejor y que se limpie el aire de la ciudad y que sea una ciudad modelo en lo ecológico. Y después nos revienta con una contaminación sonora y con una nube de marihuana que no se podía atravesar y con chiquilines y chiquilinas, si vos querés, acá me pongo un poco inclusivista, que terminan destrozados, tirados ahí en el césped del Prado o en las calles, colapsando de sobredosis. Qué espectáculo, ¿no? Interesante, interesante verlo, decirlo, deplorable lo que sucede en la ciudad de Montevideo a través de la gestión gubernamental de esta señora y de esta intendencia de perfil claramente neomarxista rumbo al socialismo del siglo XXI, todos involucrados en los planes estratégicos del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Vamos a una pausa, Jorge, si te parece, y después vamos a entrar en el tema de educación, que tiene que ver, pero muchísimo con todo esto que estamos conversando, tiene que ver con este tipo de tema, este talante que ya tiene la sociedad uruguaya, este humor social que tiene la sociedad uruguaya. Vamos a hablar de lo que ha significado, ¿cómo te podría decir? La histórica e insólita debilidad de la autoridad estatal en materia educativa a raíz de un episodio muy sencillo, muy simple, simplemente la gestión administrativa de reparar una escalera y hacer una rampa en el IABA, bueno, ocasionó todo un debate político, barricadas, la necesidad de que la policía fuera a desocupar el liceo del IABA. Te sigo contando después, quédate ahí.